Facturación, presentado por Jenny Paula Cabrera Ruiz, Dayan Calderón, Natalia Forero, Jenny Forero, para la materia de legislación tributaria. Comencemos. ¿Qué es una factura? Según el artículo 772 del Código de Comercio, es un título o valor que el vendedor o prestador de servicio emite y entrega al comprador o al beneficiario de servicio. ¿Qué requisitos se deben tener en cuenta para facturar? Según el artículo 615 del Estatuto Tributario, todas las personas y empresas que tengan calidad de comerciantes o presten servicios deberán expedir facturas o un documento equivalente. Vemos en el decreto 1625 del 2016 en su artículo 1.6.1.4.2 las personas o empresas que no están obligadas a expedir facturas según esta disposición legal son las siguientes: los bancos, las cooperativas, el transporte de servicio público, empresas que prestan servicios de baños, responsables de régimen simplificado, etc. Porque, ¿cómo haríamos para subirnos a un bus y que nos emitieran una factura? Sería algo no tan práctico. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener una factura para su elaboración? Esto los podemos encontrar en el Código de Comercio en el artículo 774 y en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Primero, estar denominada como factura de venta. Segundo, la numeración debe tener una numeración consecutiva de las facturas. Tercero, debe llevar apellido, nombre o razón social y NIF del vendedor. Cuarto, la fecha de vencimiento. Quinto, la fecha de expedición. Sexto, apellidos y o nombre o razón social y NIF del comprador. 7. Indicar la calidad del retenedor del impuesto de IVA. Octavo, descripción de los artículos o servicios vendidos. Noveno, nombre o razón social y el NIF del impresor. Y décimo, el valor total de la operación. Es decir, debe contar con todos los datos concernientes tanto del comprador como del que vende dicho producto. Documentos equivalentes a la factura. Podemos encontrar distintos documentos equivalentes, como por ejemplo el tiquete de máquina registradora. Existen, por ejemplo, los sitios donde se cobra el servicio al parqueadero, los que se hacen, por ejemplo, lavado de autos o los supermercados. La boleta de ingreso a espectáculos públicos, por ejemplo, cuando vamos al cine, a un concierto, vamos al teatro o a un partido. La factura electrónica, que aparece como una solución de tecnología al cuidado del medio ambiente. Existen algunas modalidades de facturación. La facturación en papel impreso, que es la más conocida en Colombia y hace referencia a los talonarios membretados y timbrados, cuyas facturas van numeradas según autorización de la DIAN. Llevan impresos los datos de la empresa, tal como el NIT, la dirección, la razón social y el teléfono. Existen algunos riesgos con este modelo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el riesgo de falsificación de facturas, la evasión de impuestos, los errores humanos en el proceso de emisión, los altos costos operativos de la factura, la gestión de archivo compleja y alto riesgo de la pérdida, como también el desperdicio del papel. La segunda modalidad que podemos encontrar es la facturación por computador. ¿Esta en qué consiste? En la tramitación y generación de recibos de venta en formato electrónico. Para este tipo de facturas es recomendable utilizar un software especializado en el que se pueda asociar la identificación del artículo o servicio de la tarifa del IVA. Cuenta con algunos beneficios. ¿Cuáles son? La reducción del tiempo en la transcripción de datos, la adaptabilidad del tamaño de la factura a necesidades específicas, el ahorro de gastos al no ser necesario comprar talonarios de facturas, la reducción drástica del consumo del papel, lo que contribuye al cuidado del medio ambiente. Por otra parte, se encuentra también la facturación electrónica.
Este documento que soporta transacciones de venta de bienes y o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales. También cuenta con algunos beneficios, como por ejemplo la reducción de gastos, la simplificación del proceso de facturación, tiene mayor seguridad, simplificación de los procedimientos administrativos, se cuenta con un mejor servicio al cliente y es posible la reducción de errores en la gestión de datos. Sanciones. La Administración Tributaria podrá imponer la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio 3 días de clausura si no se expide estando obligado, aun cuando se expidió la factura y no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 657.1 del Estatuto Tributario. La segunda sanción es por un término de 3 días, cuando se establezca que el contribuyente emplea sistemas electrónicos de los que se evidencie la suspensión de ingresos y de ventas, lleva doble contabilidad, doble facturación o que una factura o documento equivalente expedido por el contribuyente no se encuentre registrado en la contabilidad ni en las declaraciones tributarias. Tercera sanción. Por un término de 30 días, cuando las materias primas, activos o bienes que forman parte del inventario de las mercancías recibidas en consignación o en depósito sean aprehendidas por violación al régimen aduanero vigente. Cuarta sanción. Por un término de 3 días, cuando el agente retenedor o el responsable del régimen común del impuesto sobre ventas o el impuesto nacional al consumo o el responsable del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM o del impuesto nacional al carbono se encuentra en omisión de la presentación de la declaración o en mora de la cancelación del saldo a pagar. Seguimos con más sanciones. En el parágrafo 1, cuando el lugar clausurado fuera adicionalmente casa de habitación, se permitirá el acceso de las personas que lo habiten, pero en él no podrán efectuarse operaciones mercantiles ni el desarrollo de actividad, profesión u oficio por el tiempo que dure la sanción y en todo caso se impondrán los sellos correspondientes. En el parágrafo 2, la sanción a que se refiere el presente artículo se impondrá mediante resolución, previo traslado de cargos a la persona o entidad infractora, quien tendrá un término de 10 días para responder, salvo lo previsto en el numeral 3 de este artículo. La sanción será efectiva dentro de los 10 días siguientes del agotamiento en sede administrativa. Parágrafo 3. Sin perjuicio de las sanciones de tipo policivo en que incurra el contribuyente, responsable o agente retenedor cuando rompa los sellos oficiales o por cualquier medio abra o utilice el sitio o sede clausurado durante el término de la clausura, se incrementará el término de la clausura al doble del inicialmente impuesto. Esta aplicación de la sanción de clausura se impondrá mediante la resolución, previo traslado de cargos por el término de 10 días para responder. En el parágrafo 4 encontramos que para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades de policía deberán prestar su colaboración cuando los funcionarios competentes de la Administración Tributaria así lo requieren. En el parágrafo 5, se entiende por doble facturación la expedición de 2 facturas por el mismo hecho económico, aun cuando alguna de estas no cumpla con los requisitos formales del artículo 617 del Estatuto Tributario, y sin que importe su denominación ni el sistema empleado para su emisión. ¿Cuál es la importancia de facturar de la forma correcta? Lo más importante de solicitar una factura cuando realizas una compra, primero es la responsabilidad del vendedor a garantizar lo que te vende ante un desperfecto o una falla del material. Es decir, si compras algo, debes tener una garantía y esa garantía te la da la factura. Segundo, te aseguras que el vendedor pague el impuesto correspondiente, el cual ya está incluido en el precio, o sea, que ante una compra sin factura, el comerciante se está quedando con esa cantidad de dinero que no le corresponde. La factura deberá ser emitida con la mayor precisión, claridad y exactitud. No permitas errores, pues al momento de aceptar las condiciones de pago es de suma importancia determinar con precisión la fijación del plazo permitido al cliente. La factura es un documento con valor probatorio que el vendedor entrega al comprador y que acredita que ha realizado una compra por el valor y productos relacionados en la misma. ¿Pero qué implicaciones se generan por no facturar de la forma correcta?
Todo contribuyente o responsable que esté obligado a facturar debe expedir las facturas con el cumplimiento de los requisitos de ley. De lo contrario, estará expuesto a la imposición de las sanciones contempladas por el ordenamiento fiscal colombiano. Una sanción por no facturar es: quienes están obligados a expedir facturas no lo hagan, podrán ser objeto de sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio o sitio donde se ejerza la actividad, profesión o oficio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 657 y 658 del Estatuto Tributario. Clausura o cierre del establecimiento de comercio como sanción según la Ley 1819 del 2016. Quiere decir esto que si la factura no se llama factura de venta, da lugar a la sanción contemplada por el artículo 652 del Estatuto Tributario, pero no al cierre del establecimiento de comercio. Muchas gracias.